Por aquí hablándoles de nuevo Carlos Ochoa en una reacción para su espacio Evangelio Veraz. Por aquí me hacen llegar un video algo interesante, estuve escuchándolo y verdad que no pasa de ser una más de las desfachateces que uno escucha por las redes sociales de aquellos que dicen ser y no son. Entonces hoy quiero reaccionar a este video de este personaje que se encuentra predicando en la ciudad de Medellín y que de una u otra manera yo creo que bajo este tipo de enseñanzas muy cotidianas muchos están siendo llevados por cualesquier viento de doctrina, como dice la palabra, por desconocimiento, paganizando el mismo evangelio. Entonces hoy vamos a reaccionar a algunas palabras que se ven muy dulces, muy reveladoras, muy del espíritu, pero que en última instancia no pasan de ser simplemente estratagemas del error que llevan a la perdición, no solamente de sus propias almas, sino de los oyentes. Vamos a escuchar, vamos a estar reaccionando y vamos a mirar qué nos dice la palabra de Dios ante personajes como este. Un padre es un padre y usted no cambia de padre. Una autoridad es una autoridad y usted no cambia de autoridad. El hecho de que los hombres crean que cambian los hombres y cambian ciertas cosas no indica que el cielo lo permite. Ya sabemos más o menos cómo va el agua al molino, como decía mi mamá. Aquí hemos escuchado mucho la famosa teoría, que yo no la llamo ni siquiera doctrina, la famosa teoría del padre espiritual. Ahora, yo creo que no está mal decir, es que mi padre espiritual, mi madre espiritual, para referirse a aquella persona que de pronto en algún momento determinado de nuestras vidas nos compartió del evangelio y obviamente a través de ese compartir llegamos a los pies de Cristo. De pronto de forma tradicional, pero más que todo en la iglesia contemporánea, llamamos a esas personas padre espiritual. Y de pronto como rótulo no suena feo. El problema ya cuando empieza a tomar una forma muy diferente esa paternidad espiritual al punto de llegar a una manipulación. Porque de una u otra manera ya vemos que está aquí tomando forma ese tipo de enseñanza. O sea, como quien dice, al padre no se le cambia. Y lo dijo, o sea, un padre es el padre y padre no se le cambia. O sea, yo creo que ya sabemos más o menos para dónde va el agua al molino. Ya sabemos que aquí la enseñanza va tomando una matiz más de paternidad desde un punto de vista más autoritaria. Y eso es lo que tenemos que tener cuidado, porque lo que tratan este tipo de personajes es influenciar en las personas ese tipo de manipulación, de miedo, para que la persona dice, bajo su cobertura no me puedo salir, debajo de su cobertura no me puedo ir y este es mi papá. Y por ende al papá se le obedece. Entonces yo creo que esa es la manipulación más evidente que nos quieren transmitir por medio de este tipo de conceptos de paternidad. Y allí es donde tenemos que tener mucho cuidado, porque el mismo apóstol Pedro en su segunda epístola, segunda de Pedro capítulo 2, nos dice que tengamos cuidado de estos falsos maestros que de manera encubierta introducen herejías destructoras. Obviamente esto no lo van a hacer de manera abierta, de manera evidente, sino que lo hacen de manera muy sutil para que nosotros caigamos en esa trampa. ¿Cuál es el objetivo de introducir esas herejías? Pues obviamente mercadeo, explotación financiera. O sea, ese es el objetivo, ese es el tope, ese es el clímax de todo este tipo de doctrinas. Si fuésemos a ser más estrictos con la palabra de Dios, el mismo Señor Jesucristo en su Evangelio capítulo 23 versículo 9 dice lo siguiente: y no llaméis a nadie en la tierra vuestro Padre, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Entonces yo creo que este tipo de advertencias de nuestro Señor nos quieren dejar muy marcado, o por lo menos de manera muy evidenciado, el peligro de nosotros sujetarnos bajo ese precepto de paternidad. Ahora, reitero, si lo vamos a hacer de manera romántica, como este es mi padre espiritual porque me engendró en el evangelio, pues aunque no es doctrinal, no es bíblico, se podría de pronto aceptar. El peligro se incurre es cuando se cae en este tipo de prácticas con el objetivo de autoritarismo y manipulación. Hay principios del reino de los cielos que son inamovibles, son intocables, son innegociables. Y tú tienes que caminar de esa manera para que el cielo te responda. Ahí vamos viendo. Y tú tienes que caminar de esa manera para que el cielo te responda. Evidente manipulación. O sea, aquí ya no están hablando simplemente del Padre espiritual, el cual le agradezco que me compartió de Cristo, sino que ojo con no someterte a la autoridad. El mismo perro con otro collar. O sea, están diciendo las mismas palabras, pero con otra forma de manipular. Entonces mucho cuidado con eso, mucho cuidado con este tipo de enseñanzas, porque este tipo de enseñanzas es las que llevan al sectarismo, cuando se empieza a poner los ojos en los hombres y no en el único Padre de los cielos. Mucho cuidado. ¿Sabe por qué yo vivo así tan estrecho? Porque sé que cuando oro, si las cosas están bien o están mal,
Y en vez de preguntar qué pasa, pregunto qué hice. ¿Qué hice? ¿Qué hice? Yo he ido algunas veces al cielo. Varias veces he ido. Y conozco los rangos de autoridad. Yo voy a devolver un poquito eso. ¿Escucharon? Vamos a devolverlo un poco y a ver si de pronto escuché mal. Yo he ido algunas veces al cielo. Yo he ido algunas veces al cielo. ¡Wow! Varias veces he ido. Varias veces. Opa. Y conozco los rangos de autoridad. Cuando estaba llegando al trono de autoridad, donde se maneja y se domina el cielo, se me gritó desde la postura del trono de autoridad: dime quién es tu casa, dime quién es tu autoridad y tu cabeza, y dime quién es tu nombre. Yo tuve que responder: soy de la casa Maranata. Mi cabeza es mi papá el apóstol Nahum Rosario. Y presido la iglesia en Medellín. Y soy apóstol del Señor. Bueno, vamos a ir reaccionando un poco ahí. Ya sabemos que, primero que todo, el hombre está utilizando una réplica, ni siquiera AAA, ni AA, o intenta una réplica de la experiencia espiritual que tuvo el apóstol Pablo. O sea, este tipo se está poniendo al nivel del apóstol Pablo. Y yo sé que cualquiera le va a preguntar: hombre, ¿usted cómo así que subió al cielo? Y él va a citar de una e inmediatamente 2 Corintios capítulo 12, donde el apóstol Pablo tuvo esa experiencia espiritual de llegar al tercer cielo, pero que de una u otra manera, si miramos el contexto de lo que dice Pablo allí, no tiene absolutamente nada que ver ni con los intereses de este hombre y con sus propias palabras. O sea, herejía de herejías. Y no solamente eso, o sea, trata de encasillar esa experiencia espiritual, esa revelación, para complementar la manipulación que viene enseñando de esa paternidad. No es como dijo: dime quién es tu cabeza, dime quién es tu casa, dando a entender con eso que él se tiene que someter a su apóstol y que a la vez la iglesia que él en estos momentos dice estar presidiendo también se debe someter a él. O sea, ese es el conducto regular. Muchachos, hay palabras que en última instancia no se las van a enseñar a ustedes de manera directa porque los van a escandalizar. Imagínense por un momento que a ustedes les digan: ustedes sométense y ya. O sea, la gente está mamada de eso, la gente está cansada de que digan sométase. Entonces, de manera muy supersticiosa, de manera muy manipuladora, van a mostrar una autoridad bajo una supuesta revelación, pero que más que todo tiene una matiz de total herejía. Y continuemos con esta enseñanza. Allá no entran hermanos. ¿Qué? Que yo soy el hermano Toby. Allá no entra Toby. Allá entra gente de autoridad. Mejor dicho, mi querido hermanito, usted que me está escuchando acá, usted que es el del montón, como yo, o sea, somos de ahí cristianos, somos hermanitos, porque él lo dijo muy claro, somos hermanitos. Allá no entran hermanos. Allá entra gente espesa de autoridad. O sea, allá entran es apóstoles. Allá entran son profetas. Allá entran son querubines y serafines. Pero si usted es un hermanito de la iglesia, usted no entra allá al trono, a la presencia de Dios. De hecho, cuando él está mencionando el tema celestial, obviamente ya lo está diciendo en el espíritu. No está diciendo en el cielo, porque lo vemos todavía ahí bien carnudito, todavía en su cuerpo, pero todavía no ha partido al cielo. Entonces, obviamente él le está interpretando que fue en términos espirituales, como lo hizo Pablo y como lo acabamos de mencionar. O sea, se está igualando al apóstol, pero él está diciendo: no, qué pena, yo al igual que Pablo entré. Hay muchos que quieren entrar y no han podido, pero allá no entran hermanitos del común. Ojo con eso, hermanitos, porque ustedes tienen que poner los ojos en mí como apóstol. Mejor dicho, sigamos escuchando. Y al lado mío había hombres esperando por mucho tiempo. Y no pudieron entrar porque violentaron un principio de autoridad. Mejor dicho, la fila es larga. Mejor dicho, este hombre que está ahí rayando con los querubines, mis queridos hermanos. Hay un montón de gente que está haciendo fila para entrar a esa presencia espiritual y celestial. Mejor dicho, le falta ya prender las velitas, hacer así, tipo esoterismo, a decir, hay un montón de cristianos haciendo fila para llegar a tener ese tipo de revelación y llegar al cielo de forma espiritual. Hermano, esa doctrina, ¿de dónde la está sacando usted? Esto es una copia, ni siquiera alcanza AA de lo que pasó con la experiencia espiritual del apóstol Pablo. De hecho,
ese mismo leo. Los invito a que lean 2 de Corintios, la experiencia espiritual del apóstol Pablo. ¿Y saben cómo termina diciendo el apóstol Pablo? Se los voy a leer aquí cómo termina diciendo el apóstol Pablo después de esa revelación celestial. Dice en el versículo 14 de 2 de Corintios 12, después de esa experiencia, dice: porque no están obligados a atesorar los hijos para los progenitores, sino los progenitores para los hijos. Pablo está diciendo: con mis propias manos trabajo, aún después de tener esa revelación que tuve, después de haber subido al tercer cielo, para no ser carga a la iglesia, para no ser carga a ustedes. Pero la copia es una copia que no sube al tercer, sino al cuarto o quinto cielo, y viene aquí para que lo sustente la iglesia. Mucho cuidado con eso, porque muchos personajes bíblicos nos dan advertencias sobre falsos pastores, sobre falsos profetas, sobre falsos maestros. De hecho, el mismo apóstol Pablo en 1 de Timoteo, capítulo 1, versículos 3 al 4, nos invita, mejor dicho, nos ordena a refutar, como lo estoy haciendo hoy, este tipo de herejías. Y no solamente eso, sino a no prestarle atención a estas fábulas. También en la misma epístola, pero en el capítulo 4, nos dicen que muchos van a apostatar de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios y de palabras de mentirosos, lo dice el mismo capítulo 4, que tienen aún sus propias conciencias cauterizadas. En 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 5, dice que este tipo de personajes tienen apariencia de piedad. Es que ustedes no lo ven mal vestido, ustedes lo ven como bien y habla bonito y todo, porque tienen apariencia de piedad. Pero con su comportamiento y cómo van en contra de la misma palabra de Dios, niegan la eficacia del evangelio. El que tiene oídos para oír, que oiga. El apóstol Pedro en su segunda epístola, capítulo 2, dicen que van a venir falsos maestros, como les dije hace un momento, que van a introducir herejías destructivas por avaricia. El apóstol Juan, en su primera carta o en su primera epístola, capítulo 4, nos invita a no creer en cualquier espíritu, sino por el contrario, a probarlo, en comprobar que realmente sea acorde a la palabra. El apóstol Judas, en toda su carta, léanlo muy bien, nos invita a defender de manera ardiente la fe, la doctrina, a hacer una apología contundente con las escrituras en contra de estos engañadores. Y no quiero terminar sino citando las mismas palabras de nuestro Señor Jesucristo en el Evangelio de Mateo capítulo 7 versículo 15. Cuidado de los falsos profetas que vienen a vosotros vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Mucho cuidado, Dios les bendiga.